Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente en este su programa para que seamos edificados usted y el que predica. Ese es el objetivo, ¿verdad? De esta radio, de que la palabra de nuestro Padre siempre nos llegue en el momento que necesitamos. Realmente uno se maravilla de todo lo que el Señor ha dicho en su bendita palabra, que de veras es el alimento que nos vivifica nuestro espíritu, nuestra alma, y por qué no decirle nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque el Señor tiene todo para nuestra vida. Así es de que vamos a orar y a entrar ya en el tema. Padre, gracias te damos por la oportunidad que siempre nos presenta, Señor, para dar ese mensaje maravilloso, esa esperanza que tenemos. Padre, gracias, porque cada día, Señor, nosotros te debemos tanto, Señor. Tú te diste por nosotros, Padre, sabiendo que éramos pecadores, pero tu gracia y tu amor se desbordó por nosotros. Y nosotros te lo agradecemos, Señor. Cada día debemos de recordar, Señor, que tú pagaste un precio altísimo por el lugar que tú nos tienes reservado en las moradas de arriba, Padre. Gracias. No tenemos realmente cómo pagarte, Señor. Lo que nos queda es buscar la santidad, agradar, hacer tu voluntad, Padre, para que tú también te complazcas con lo que nosotros somos, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque el cambio ha radicado en ti, Señor. Tú eres el que nos has cambiado la vida, Padre. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero en tu gracia maravillosa, Señor, tú nos diste la oportunidad de que hoy somos justificados por ti, Señor, y eso de veras que es un agradecimiento continuo y constante, Padre, que no debemos de olvidar. Yo te doy gracias, te pido por aquellos que están enfermos, Padre, te pido por aquellos que ya están desesperados, Señor, porque la enfermedad no cede. Dios mío, tú tienes un tiempo para cada cosa, pero tú conoces que nuestra naturaleza es de impaciencia. Trae sobre las vidas, Señor, ese consuelo que necesitan. Trae provisión al necesitado, Señor. Trae paz a los lugares donde hay contienda, Señor, por favor, porque donde hay contienda, Señor, tú no puedes hacer la obra que tú has determinado, porque tu deseo es que nosotros vivamos en paz, Señor. Yo te doy gracias nuevamente por esta oportunidad y te bendigo, Señor, por tu palabra, por la sabiduría de tu palabra, Señor, porque no nos dejaste a la deriva. Nosotros debemos de conocer esta palabra, Padre, aunque la sepamos, volverla a repasar, porque trae, Señor, vida a nuestra vida. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar un tema que tal vez pareciera un poco que no nos gusta, pero que es necesario tocarlo, ¿verdad? Yo le titulé El último enemigo a vencer. Y usted ya sabe quién es, ¿verdad? El último enemigo a vencer es la muerte, que es alguien que se levanta contra la creación de Dios. En general, sean humanos, animales, vegetación de toda especie, creyentes, no creyentes, llegará un día de entrar en el sepulcro. ¿Por qué existe la muerte? Romanos 5, 17 y 18 nos dice que por la transgresión, que es la desobediencia,
de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte. Muerte que si no somos levantados en la segunda venida de Cristo, tendremos que atravesar así también, pero así también la condenación de todos los hombres, de la misma manera. Entonces, la muerte reina por el pecado. Ese es el origen de la muerte, el pecado, ¿verdad? La muerte en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, para la mayoría de los patriarcas que hemos visto, fue larga. Había longevidad y posiblemente el ambiente era más saludable, así como la alimentación. No existían muchos distractores, por lo tanto sus hábitos eran buenos. Hoy nuestros hábitos a veces nos acostamos muy tarde por estar viendo lo que tal vez no nos corresponde, pero es el sistema, ¿verdad? El primer hombre en pasar por la muerte fue el que la propició, Adán. Génesis 5:5 dice que vivió 930 años y murió. Solo eso dice, no dice de qué forma ni de qué enfermedad. De Eva, no, en la Biblia no es registrada su muerte, no se habla más de Eva. Ahora, veamos los hijos. Abel murió joven a manos de su hermano. Y no eran niños, eran jóvenes, porque uno se dedicaba a la casa y el otro a las plantas. Eso quiere decir que tenían una edad considerable, que no eran niños, pero él murió joven. Ahora veamos a Caín. De Caín no se registra el día de su muerte. Lo que sabemos que le fue puesta una señal de parte del Señor para que ninguno lo hiciera, que ninguno lo tocara. Tampoco dice la manera en que enfrentó su vejez. No dice la Biblia, por alguna razón. Ahora veamos que tuvieron otro hijo, que fue Set, el tercer hijo. Dice que Set murió a los 912 años, según Génesis 5:8. Sus descendientes también tuvieron larga vida. Por ejemplo, él tuvo de hijo Enos, que vivió 365 años, según Génesis 5:23. Y de ahí los nietos, bisnietos, también está Jared. Jared también es uno de los hijos de Set. Y dice que él murió a los 962 años y era papá de Matusalén, que vivió 969 años. Ahora, Noé vivió 950, pero Abraham ya vivió 175 años, ya menos. Sara vivió 123 años, Isaac 180, Ismael 137 y dice que Moisés 120. De David no dice la edad, solo dice que murió en buena vejez y lleno de gloria. Mire qué lindo. Entonces, sobre los humanos se perdió el derecho de vivir como el Señor quería y había diseñado, y se levantó el reino de la muerte por el poder del tirano, el diablo. Somos muchos los que no sabemos el día de nuestra muerte. Por alguna razón Dios no sabemos la fecha de nuestro nacimiento, pero nosotros nunca vamos a saber la fecha de nuestra muerte sino nuestros familiares, ¿verdad? Porque no vamos a saber qué día vamos a morir, porque eso está en la potestad del Señor. Tampoco sabemos la manera, ¿verdad, hermanos? No sabemos de qué manera. La muerte es un misterio en las maneras de morir. Hay algunos que mueren en su cama, otros en accidente, otros en enfermedad. Tantas situaciones, ¿verdad? En oportunidades este tema pues no es agradable tocarlo, porque nadie quiere morir, a menos que esté pasando por un momento difícil, que quiera partir por la presión, pero no porque lo anhele.
Ahora, el origen ya lo vimos. Ahora vamos a ver lo que produce. Produce temor, ¿verdad? La muerte produce temor. ¿Cómo vendrá y cuándo? Especialmente si un familiar parte de este mundo, pues hay tristeza, hay dolor, hay luto, ausencia absoluta, soledad y muchas veces depresión. Esto no podemos negarlo, ¿verdad? Que existe, porque aunque seamos cristianos, siempre el dolor y el luto ahí va a estar, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Como sabemos, el hombre tiene 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Al morir los hombres, su espíritu vuelve a Dios que Él lo dio. Su alma entra en reposo, pero su cuerpo es el que se destruye, porque del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. El Señor no quería que nosotros pasáramos por esta corrupción, pero ya vimos que la muerte se originó por el pecado de uno. Ahora, hay una diferencia entre el justo y el injusto. Son 2 grandes grupos. Todos en algún momento fuimos injustos, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. En donde entonces radica la diferencia, en el amor de Dios. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, no se pierda en la muerte, ¿verdad? Sino que tenga vida eterna. Entonces quiere decir que hay vida eterna. Dios dio por amor a su Hijo. Estábamos muertos, dijimos, en delitos y pecados. Y Cristo Jesús se dio por amor, viniendo a la tierra, tomando forma de siervo. En Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora veamos el resultado de esa participación de Cristo de carne y sangre como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que se inició con Adán al desobedecer y quien es el diablo. En Hebreos 9:16 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Ciertamente, hermanos, nosotros le servimos al enemigo un tiempo. Estamos sujetos a nuestras pasiones que él motivaba. Ahora, en el cielo como en el Edén hubo transgresión. En el cielo Luzbel y en el Edén por Adán. Pero la palabra dice que a los ángeles que pecaron en el cielo no los socorrió, sino socorrió a la simiente de Abraham. Y eso es algo grandioso, hermano, que los ángeles que ya conocieron a Dios, que estaban en un lugar especial, no fueron socorridos, y a nosotros, que también a veces somos altivos, orgullosos y tanta cosa que tenemos que rendir. Veamos que Cristo ahora es el mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, ¿quiénes son los llamados? Lo miran, vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la herencia eterna? Si morimos, bajamos al sepulcro, pero hay esperanza de resucitar en el día que el Señor aparezca, porque dice: los muertos en Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los que confesaron ante Él sus pecados y buscaron en vida la santidad y hacer la voluntad del Señor. Y el resultado dice: resucitarán primero. Quiere decir que hay otra resurrección. Pablo en Filipenses 3:10 dice que estaba tan comprometido con el Señor que dijo que estimaba todas las cosas
perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, con el fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él no le importó perder la libertad estando preso, no le importó perder la salud, perder todo aquello que él había aprendido de los rabinos, pero él esperaba conocerle y el poder de que él iba a resucitarlo. Él entendió muy bien. Pablo, a pesar de no haber andado cerca del Señor, él entendió ese poder de la resurrección. La que tenemos ahora es porque sabemos que dice Juan 3:14 que hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? La evidencia, ¿por qué es? Nosotros tenemos la seguridad que tenemos de que hemos pasado de muerte a vida es porque hay una evidencia, hermanos. Y pareciera que es una evidencia que hay que buscarla y que es una revelación muy grande. Y no, fíjese, hermano, que a mí me sorprendió que Dios es tan lindo que dice que la evidencia de que ahora nosotros tenemos esa seguridad de que vamos a resucitar es porque amamos a los hermanos, dice. Mire, por el amor, como Cristo se dio por amor, nosotros también debemos de amar, porque el que no ama, dice, mire, permanece en muerte. Y nosotros ya no somos hijos de la muerte, somos hijos de la vida. Entonces, si somos hijos de la vida, nosotros tenemos que amar, hermanos. Y sé que es difícil amar a los enemigos, pero miren lo que dice aquí, el que no ama. Aquí no dice al que te hace bien, al que te hace mal, dice el que no ama permanece en muerte. Por eso el Señor tantas veces nos pide perdonar 70 veces. Si tu enemigo te hace daño, dale de comer, porque mire, nosotros ya salimos de ese imperio de la muerte. Entonces, así como Él mostró su amor, nosotros también tenemos que mostrar y evidenciar que somos hijos de vida y no de muerte. Y a veces cualquier situación nos coloca en nosotros en aborrecer, en despreciar, en marginar. Pero el Señor dice que el que no ama permanece en muerte. Yo sé que no es fácil, hermanos, y que son ejercicios de fe que tenemos que hacer para poder agradar al Señor. Ahora, en Apocalipsis 20:6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces nosotros estamos esperando, hermano, la primera resurrección al morir. O sea, no queremos morir, pero vamos a morir. Pero aún en la muerte hemos creído en el Señor, tenemos esperanza. Y dice que en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Quiénes son estos? Los justificados. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. La primera muerte, hermanos, es en la tierra, pero la segunda muerte es para condenación. O sea que hay dos muertes, una primera muerte y la segunda muerte, y lo vamos a ver más adelante. La primera es aquí en la tierra, cuando ya el Señor nos llame. La segunda muerte ya es una muerte no para resurrección de vida, sino para resurrección de condenación. Ahora, las promesas de los justos están en Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, mire qué lindo, ni llanto, ni clamor. El clamor es hoy, hermano. El llanto es hoy, la muerte es hoy, ni dolor, el dolor es hoy, porque las primeras cosas pasaron. O sea que todavía estamos inmersos en esto.
Pero cuando nosotros muramos, hermano, ya todo esto ya va a pasar. El veredicto para los injustos es lo contrario. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice la palabra que es la muerte segunda. Mire, entonces si hay dos muertes, hay una muerte segunda. Mire, las personas no creen que hay una muerte segunda, ¿verdad? Porque cuando alguien se muere, dice, ya están en el cielo, ya están allá. Y hermanos, mire, cuando el Señor aparezca, dice que vamos a resucitar. Quiere decir que todavía no estamos allá arriba, sino estamos en un estado de reposo, ¿verdad? Por eso cuando alguien dice, por su esperanza, por su dolor, por lo que sea, dice, allá en el cielo me está cuidando mi familiar. Pero hermano, realmente ahí en el cielo el que nos está cuidando es el Señor, y aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Un muerto no puede, mire, muerto quiere decir que cesó de todas sus actividades. La Biblia dice, los muertos te alabarán. Ahí no dice que los muertos van a alabar al Señor, están muertos, detenidos. La alabanza va a ser después una alabanza continua, una alabanza maravillosa. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que el muerto, aunque sea nuestra mamá y con el amor que nos tuvo, o un hijo, no tiene el poder para podernos auxiliar, a cuidar, no, porque están muertos. Ellos, cesó la vida de ellos. Pero es un tiempo en donde de espera, en donde cuando se cumpla todo el tiempo de los gentiles y venga el Señor, ¿verdad? Porque el tiempo que el Señor está permitiendo, ¿cuántos han muerto? Ya vimos, por eso quise decirle los años de los patriarcas. Ellos están esperando como nosotros, ¿verdad? Su resurrección también, porque ellos no están en el cielo. Se habla de Enoc, que fue traspuesto, pero a él ha de estar en un lugar especial, porque al cielo no ha entrado ninguno, ¿verdad? Pero Enoc está en un lugar y Elías están en lugares especiales que la Biblia pues no nos detalla así explícitamente, pero creemos que ellos están. Entonces debemos de entender que con el amor que le tenemos a los que han partido, ellos están en un stand-by, ¿verdad? No están rogando por nosotros, ¿verdad? Mucho menos nosotros los vivos vamos a rogar que Dios les perdone sus pecados. Porque usted y yo sabemos que después de la muerte, dice la palabra, el juicio. Si alguien no pidió perdón, si alguien no se arrepintió en su último momento, ningún humano tiene la potestad de estar rogando. El clamor es cuando la gente está viva, hermano, y por eso es la responsabilidad de nosotros como creyentes de dar el mensaje, de proclamar la salvación, porque después de muerto no se puede hacer nada. Uno oye, ¿verdad?, que están ellos, que hay que orar por los que se murieron, hermano, y eso no. En la Biblia usted no encuentra un clamor hacia un muerto. No, usted no lo va a encontrar, ¿verdad? Pero vimos que sí, hay gente que resucitó, pero fueron milagros esporádicos, como el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, pero volvieron a morir, ¿verdad? Ellos también están esperando, resucitaron un día, pero fueron casos muy especiales donde el Señor nos quiso mostrar su poder de levantar de los muertos, ¿verdad?, a ciertas personas. En su misericordia, el Padre sigue diciendo que el que no quiere la muerte del impío
Él no quiere la muerte del impío. El deseo de Dios no es que se muera la gente, porque imagínense que Él ya dio lo que más amaba, lo más sublime que Él tenía arriba, Él lo dio. Entonces Él no quiere que ninguno se muera, sino que se proceda al arrepentimiento. Entonces, nuestra responsabilidad ahora, como le digo, es anunciar para que la sangre del impío no caiga sobre nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros ya tenemos la convicción de a dónde vamos, si ya tenemos el poder del Espíritu Santo para poder predicar, si ya tenemos el encargo de Dios de hacer lo que Él hizo en su vida terrenal, ahora nos lo encomendó a nosotros de ir y dar las buenas nuevas para evitar que muchos lleguen a la segunda muerte. Tristemente la gente pues no quiere, porque están enraizados en su religión, porque a veces en la religión se permiten tantas cosas, pero ya en la comunión con el Señor debe ser una vida de santidad, de negación. Y mire, hermano, nosotros podemos morir en vida. ¿Y cómo podemos morir en vida? Dice, haced morir en vosotros todo lo terrenal. Entonces, así como Pablo, él fue muriendo en vida, dejó todo lo que ya vimos en prisiones y todo. Pero nosotros no estamos en prisiones, ni estamos enfermos como Pablo, y tantas cosas que no nos han pasado como Pablo, que se desbordó el barco, y una serie de cosas que están en la palabra. Pero nosotros tenemos que anunciar, hermanos, la palabra del Señor, y predicar, y de veras, además de hacer eso, hacer morir el viejo hombre que todavía está en nosotros, porque no podemos decir que ya estamos santificados, estamos justificados, pero el pecado todavía nos alcanza, porque el pecado existe todavía en nuestro. Pablo decía que, vamos a verlo más adelante, pero quiero decirle, ¿estamos expuestos a morir? Sí, estamos expuestos, hermano. ¿Cómo? No sabemos. Pero estamos expuestos a resucitar, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, pagando nuestra deuda de pecado con su sangre. Dijo que cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, eso es la resurrección, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón debemos, hermanos, estar firmes, constantes y creciendo en el conocimiento de nuestro Padre. La muerte tiene su aguijón, hasta para el creyente, ¿verdad? Porque el cuerpo está sujeto a ella hasta la resurrección. Ese aguijón y el poder de la muerte dejará de ser cuando dice, sorbida es la muerte con victoria. Esto es que el Padre destruirá a la muerte, mire, para siempre. En Isaías 25:8 encontramos que dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo. Entonces mire, qué lindo saber, y como le digo, hoy la hermana Ani sí, el tema que dio de la muerte no me gusta, a mí tampoco me gusta, pero hermanos, si no hablamos de la muerte no podemos hablar de la resurrección. Ahí sí que bienaventurados aquellos que que cuando el Señor venga estén vivos, ¿verdad?
y puedan partir sin ver corrupción. Pero los que veremos corrupción, ¿verdad? Tenemos la esperanza. Por eso, hermano, yo sé que cuando alguien parte, sé que en el pueblo hay mucha gente dolida, porque hay muchos hermanos que ya no están. Yo viendo la foto del departamento de damas cuando yo estuve encargada, vi créame que bastantes hermanas que ya no están, y sentí una tristeza tan grande de saber que ya no las podía llamar por teléfono, que ya no podía verlas en la iglesia. Pero de ahí, cuando empecé a estudiar este tema, dije, Señor, pero la muerte terrena es un espacio corto de dolor a lo que nos espera allá arriba, porque nos vamos a reunir con los nuestros. Y ciertamente hay dolor, hay angustia, soledad, hermanos, todo eso existe cuando alguien se muere, ¿verdad? Pero es más triste cuando alguien se muere sin la esperanza de la resurrección. Por eso la responsabilidad nuestra está en pie, de clamor por aquellos que todavía faltan. El Señor todavía tiene muchos que todavía van a recibirle, y qué lindo va a ser que nosotros podamos tener en nuestra corona perlas de las cuales nosotros hayamos llevado personas a Cristo, ¿verdad? Es hermoso cuando alguien que usted conoce lo lleva al Señor, porque usted ve el cambio de vida como el cambio que uno tuvo. Y eso es hermoso, hermanos, pero lo más hermoso es la esperanza que tenemos, y saber que aunque ahorita hay funerarias, hay cementerios, hay ataúdes, hay dolor, hay hospitales, hay todo esto, tenemos la esperanza de que sorbida va a ser la muerte, y ese aguijón va a ser eliminado, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Y dígame, hermano, eso es un motivo tan maravilloso de bendecir al Señor. Mire, porque cuando estemos allá vamos a entender la dimensión de lo que el Señor nos libró. Así es de que, hermanos, démosle gracias al Señor, crezcamos, vivamos en santidad, no anhelemos la muerte cuando estemos desesperados, pero tampoco tengamos temor, ¿verdad? Sino solamente encomendémonos que cuando ese momento llegue, estemos preparados. Eso es lo que corresponde. Usted sabe que a Ezequías le dijeron que se preparara. Yo creo que fue el único que le dijeron que se preparara porque iba a morir. A Pablo también le dijeron que iba a ser sacrificado. Pero él dijo, he ganado la batalla, he peleado la buena fe, por lo demás me espera la corona de vida que Dios tiene para los que aman su venida. Y usted y yo anhelamos la venida del Señor, sea que estemos en el sepulcro o que estemos o que nos arrebate de la tierra. Anhelamos, hermano, ese momento maravilloso de volvernos a reunir con nuestro Hacedor. Así es de que vamos a orar y a bendecir a nuestro Padre por este tema, en donde hay muchas cosas que usted ya sabía, pero que hoy el Señor le quiere recordar, y que ya no estemos tristes, ¿verdad? Sino que levantemos nuestro ánimo, porque no somos como los que no tienen esperanza. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, porque diste a tu Hijo por el rescate de muchos, Señor. Gracias porque en ese rescate estábamos los que hemos creído en ti, Señor, que no éramos más buenos de los que ahora no te han recibido. Pero, Señor, en tu potestad fue que nosotros pudiéramos recibir, Señor, esa dádiva divina, ese regalo maravilloso de Dios que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por el amor de tu Hijo, Señor, que dijo, yo voy porque también yo los amo. Y ciertamente hicieron pecado, pero yo voy a pagar por lo que hicieron, para que tú los regreses
a donde tú quieres tenerlos, al lado del Padre, al lado del Hijo. Señor, seremos tus sacerdotes, seremos, Señor, aquellos que estaremos contigo siempre, Padre. Y qué lindo entender eso, que estaremos siempre a tu lado, Padre. Y que no habrá muerte que ya nos separe, ni habrá dolor para que nosotros vivamos en tristeza, Señor, sino que será una constante alegría en donde podemos alabarte y reverenciar tu nombre, Señor. Esa es nuestra herencia eterna. Señor, gracias. Realmente no tenemos cómo pagarte, Señor, pero sí podemos, Señor, vivir en santidad. Suplicarte que nos ayudes en nuestras debilidades. Como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo miserable de mí, que tengo una ley en mis miembros que me llevan al pecado? Pero también está la gracia del Señor que nos ayuda a levantarnos. Gracias te doy, Padre, en esta noche, porque tú has sido nuestro refugio, Padre. No solo en la enfermedad, no solo en la tristeza, no solo en la escasez, no solo en la enfermedad o en la soledad, sino que serás refugio en nuestra vida eterna contigo, Señor. Y eso es tan grande de mencionar que realmente nuestro cerebro no dimensiona, Padre, ese tiempo y ese lugar maravilloso que tú nos estás preparando. Yo te bendigo y te doy gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y dentro de 15 nuevamente, hermana Ani de Trejo le bendice, le saluda y le da gracias por estar pendiente de este tiempo. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.